Entonces, vamos a analizar un poquito esto. Estábamos hablando de las rutas. En las rutas, tienes solamente un fichero. Esto ya tiene mala pinta. Esto ya huele a culete, ¿eh? Dentro de las rutas es lo que hemos hablado antes. Tú debes de tener una ruta solamente por cada cosa. Fíjate que aquí estás definiendo una blueprint para tareas y una blueprint distinta para metas. Y tienes aquí las rutas para tareas y tienes las rutas para metas. Esto huele a culo. Lo que debería estar aquí es esto con esto en un fichero que se llame, por ejemplo, metas. Y esto con esto en otro fichero que se llame rutas. Entonces tú en tus rutas tienes rutas para gestionar metas y rutas para gestionar tareas. Y ahí dentro, ¿qué es lo que se encarga este enrutador, este gestor, esta suerte de enrutador? De decir, ok, si yo recibo una petición a barra raíz, tal, con el método get voy a hacer tales cosas. Que eso se va a encargar el controlador. Si es con método post, voy a hacer otras cosas. Perfecto, esto está fantásticamente bien. Pero esto, o sea, la gestión esto era, hemos dicho que eran tareas, de las tareas en un fichero y la gestión de las metas en un fichero distinto. Bien, eso por un lado. Y de hecho, fíjate, rutas, supongo que cuando creaste el proyecto, en rutas o sea, automáticamente se te creó la carpeta. Tú fíjate, se te creó la carpeta automáticamente para las rutas. Eso ya te está diciendo que debería haber diferentes ficheros dentro de esta carpeta, porque no tiene sentido hacer una carpeta solo para un fichero, ¿ok? Más cositas en el proyecto. Vale, aquí tienes un fichero models. Esto no lo he abierto y no. Esto está mal hecho. Esto es incorrecto. Models, los modelos son siempre, sin discusión, sin excusa, una carpeta. Porque tú vas a tener múltiples modelos. Si lo asociamos con el proyecto que yo estoy haciendo, esta carpeta object va a ser mi modelo, ¿vale? Mi carpeta models. Y dentro de mi carpeta models, ¿qué tengo? Tengo mis entidades, tengo todo mi árbol de entidades con el que voy a trabajar. Podría tener incluso, ojo con esto, la carpeta models no es una carpeta, es un árbol de carpetas, porque tú dentro vas a tener pues el árbol para entidades, el árbol para, qué sé yo. Si entidades digamos que después hago unidades y tal, pues a lo mejor en la raíz, me lo invento, a lo mejor en la raíz está entidades selectables y, estas dos cosas. Después tengo una carpeta para unidades, donde en unidades estaría estas tres cosas. Después tengo una carpeta distinta para edificios, una carpeta distinta para recursos, lo que sea. Pero models es, en todo caso, y no lo he abierto aún el fichero, un árbol de... O sea, este fichero en cualquier caso es un árbol de carpetas. No es en ningún caso un fichero. Vamos a verlo para echarle un vistacillo. Vale, vamos a ver esto. Aquí lo que tienes es la extensión a la base de datos. Vale. Según cómo lo plantees, esto puede estar bien o no. ¿Vale? Te explico. Cuando hablamos de modelo vista controlador, eh, tú tienes los modelos, tienes las vistas, tienes los controladores, que esos son tres carpetas independientes y son tres carpetas y punto. Pero después tienes el objeto y después tú tienes la capa DAO. La capa DAO es Data Access Object, ¿vale? Esa Data Access Object lo que se va a encargar es un rocón así con el que te puedes abrir la cabeza, pero en el que solo van a estar todas las operaciones de la base de datos. Incluso esta capa DAO la puedes modelar y la puedes granular en una carpeta y tener carpetas para modelar diferentes acciones sobre la base de datos. Y eso también queda muy elegante, ¿vale? Pero eso es una capa DAO. O sea, ojo, cuidado. La estructura clásica, vamos a decir, de la base de datos, o sea, perdón, del modelo vista controlador, dice que los modelos son los que se encargan de modelarse, valga la redundancia, utilizando la base de datos. O sea, no es. Esto no está mal per se. Me refiero que esté aquí la llamada de base de datos. Aquí hay cosas mal. Pero que, que esto trabaje o que se comunique con la base de datos per se no está mal. Ahora, lo que sí que está mal es esto. Tienes aquí una clase y tienes aquí otra clase. Esto está terroríficamente mal. Siempre y sin discusión, siempre y sin ningún tipo de discusión, una clase por fichero.
No es discutible, no es negociable. Una clase por fichero. Punto. Punto. Aquí tú vas a tener tu carpeta models. Dentro de tu carpeta models vas a tener tu clase tarea, tu fichero tarea, y tú vas a tener tu clase meta, tu fichero meta, ¿vale? Y después dentro puedes hacer cosas y tal, pero estos son dos ficheros independientes, ¿vale? Y no es discutible, y no es negociable. Vale, más cosas. Entonces, eso por ahí. En IndexP no deberías estar haciendo nada, no haces nada. O sea, me refiero, no haces nada, inicializas la app, pero ya está. Vale, aquí tienes la app, que lo que haces es configurar esto. Vale, aquí hay otra cosa que está regulera, ¿vale? Está regulinchi, regulinchi. Esto, esto no corresponde a este fichero, ¿vale? Esto no corresponde a este fichero. Esto de aquí es un dato específico del entorno. Es decir, tú estás ahora mismo lanzando esta aplicación, en este caso, en tu ordenador local, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Ahora. En tu localhost, ¿no? En tu localhost. Ok. Pero ¿y qué pasa luego cuando lo despliegues? ¿Te tienes que meter a este fichero a cambiar las cosas? Eso es incorrecto. Eso no está bien. Lo que toca aquí, lo que corresponde aquí, es tener un fichero que se llame .env, .environment. En ese punto environment, que cuidado con ese fichero, porque ese fichero puedes subir qué propiedades va a tener, pero jamás, quiero que me escuches bien, jamás, 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 nunca, prohibido, vas a la cárcel, no, pena capital, jamás se sube a GitHub. Ese fichero no toca el repositorio. Tú vas a tener un punto gitignore que lo que hace es decidir qué ficheros no entran dentro del repositorio, y el punto environment, el punto env, jamás, 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 jamás entra a, a GitHub. Lo que se suele hacer es, para que cuando tú vayas a hacer el despliegue en otro entorno, sepas qué variables de entorno vas a necesitar ponerle valor para trabajar con ellas, es crearte un archivo que se llame example.env, y ese sí que lo subes, pero en example.env no tienes ningún tipo de dato. Solo el nombre de las variables que necesita tener ese archivo de entorno. Porque en el archivo de entorno lo que tú vas a tener son, por ejemplo, para hacer la conexión a la base de datos vas a necesitar la contraseña con la que el usuario de esta aplicación va a hacer la conexión a la base de datos. Pues eso va a estar en el punto environment. ¿Dónde va a estar? ¿En qué puerto y dónde va a estar desplegada la base de datos? Eso también está en el punto environment. Y muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si tienes gestor de correos electrónicos, pues eso también va a estar en esos datos también van a estar en el punto environment. Entonces, meter eso en un sitio donde cualquiera se lo puede descargar y donde cualquiera puede ver esa información es una cagada monumental, porque literalmente estás compartiendo con el mundo las contraseñas de tus servicios. Y eso da miedo, eso da canguelo, ¿vale? Después tienes aquí tu carpeta controladores, que es bien, correcto. Y después tienes controles en la carpeta .vnv. Si bien la tengo peor, no sé. Vale, vale. Si la tienes, entonces guay. Pero eso, o sea, no debería ser una carpeta. Bueno, sí puede ser una carpeta, porque puedes tener diferentes. Es que depende de cómo trabaje Flash. Yo no lo he trabajado nunca, ¿no? Entonces no lo sé. Perfecto, perfecto. Tengo la carpeta, pero no está en GitHub. Eso es perfecto. Eso está genial. Perfecto, perfecto. Se creó cuando instalé Flash. Si es que por defecto cuando tienes entornos así web, el punto .env es que es necesario, porque tú no sabes en qué entorno vas a desplegar la aplicación y por lo tanto es necesario el punto environment. Lo que corresponde es esto ponerlo dentro de ese fichero o de uno de esos ficheros. No sé en cuál porque ya digo, no he trabajado con Flash, pero para el caso, lo que estamos viendo no es cosa dependiente de la herramienta utilizada, sino es a nivel de desarrollo web en general, ¿vale? Son pautas generales a la hora de hacer alguna aplicación web. Tarea. Vale, tarea aquí, ¿qué es lo que tenemos? Vale, esto ¿qué coño es? Esto... ¡Oy, oy, oy! No, 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 no. Esto es un modelo. Esto no es un control.
Esto no es tarea de controles, esto es un modelo. Esto te está modelando qué pinta tiene una tarea. Te está diciendo, va a tener un ID. Coño, déjame en paz. Va a tener un ID, y va a tener un nombre, y va a tener una descripción, y va a tener un estado. Que, bueno, esto yo lo pondría como enumeración, pero bueno, es una tontería. Fecha de creación, esto yo no lo pondría así, lo pondría como tipo date, pero dependiendo del curso en el que estés, es mejor no pegarte con los dates, con los tipo dates, con las fechas en este punto. Así que, para el caso, bueno. Fecha límite. Bueno, venga, vale. Pero esto es un modelo, esto te está modelando la pinta que tiene tu sistema, tu tarea. Entonces, esto 100% corresponde a modelos. ¿Me entiendes? Tú en modelos tienes lo que sería la capa DAO. Aquí solamente tienes la capa DAO, pero obviamente tú fíjate, tú estás haciendo aquí self.nombre, nombre, ID, no sé qué. Esto no deberías devolverlo así. Esto lo que deberías estar devolviendo es un new tarea, ¿me entiendes? Esto no corresponde, o sea, no corresponde aquí. Esto corresponde ahí abajo, a la carpeta models que no tienes. Controles tarea, que esto sí que debe de ser tu controlador. Vale, pues los controles para agregar nueva tarea, perfecto, totalmente válido. Sí, perfecto, perfecto. Creas una nueva tarea y le asignas los datos, perfecto. Y tatatí, tatatá, tatatutú, tatatatá. Update tarea ID. If tarea, get query ID. Vale, perfecto, perfecto. Tarea, search tarea, total. Search tarea, delete tarea. If tarea. Vale, si no, esto está bien. Tiene buena pinta. Me gusta. Esto es el caché, que esto no nos importa a ninguno. Ruta, ya lo hemos visto. Metacontroles. Tienes exactamente el mismo problema. Es que no tengo pruebas ni tampoco dudas. Que tienes aquí tu controlador. Tu controlador. Y tienes aquí tu modelo, efectivamente. Esto se va a modelos. Y aquí tienes también otra errata. Los controles no es una carpeta, puede ser una carpeta específica, pero los controles están en la misma carpeta controladores. ¿En qué estamos programando? Modelo, vista, controlador. Modelo, carpeta. Vista, carpeta. Modelo, vista, controlador, carpeta. Y dentro de la carpeta controlador, controles, tú lo que vas a tener es tu metas.py y tu tarea, controles tarea.py. Vale, otra cosa importante aquí. Elige la convención de nombres que te salga de los cojones. Me da igual cuál sea. La que te salga del nabo. Me da igual. Perfecto. ¿Que quieres utilizar camel case? Camel case. ¿Que quieres utilizar barra bajas? Como por ejemplo funciona Godot. Perfecto. Bien. Ahora bien. Si eliges tú cómo vas a nombrar las carpetas y los nombres y cuál va a ser la convención de nombres de tu desarrollo, lo respetas. Lo respetas. Porque no hay mayor gilipollez que ponerte unas normas que ni siquiera tú respetas. Eso es para tontos. Entonces, si tú vas a llamar a tus ficheros de control, a tus controladores, controles barra baja y lo que van a controlar, nice. Si tú lo vas a llamar solo metas y ya está, porque van a estar dentro de la carpeta controles y por lo tanto no tienes que especificar que es un control porque está dentro de la carpeta controles, que eso puede dar confusión a la hora de hacer importaciones, ¿no? Porque entonces, ¿qué estás importando? ¿El controlador o el modelo? ¿No? Porque si el modelo es directamente metas, pero en controles también es metas, cuando tú importes ese fichero, ¿qué has importado? ¿El control o el modelo? Ya tienes que irte a la importación a ver de dónde viene, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces también se pone barra baja controller o si es camel case, controller en mayúscula. Pero bueno, a lo que voy. O es controles tarea o es metas. Pero elige una de las dos. O los dos se llaman tarea y metas, o los dos se llaman controles barra baja tarea y controles barra baja meta. El que te salga de los cojones, pero uno de los dos. Los dos no. Tú eliges lo que más te guste. Ah, este me gusta. Pues ese. Pero uno de los dos. E instancia que tenemos aquí. Vale, que esto es la base de datos. Si no hay. Vale, que esto es la base de datos y es la base de datos y ya está. Y eso sería un poquito las cosillas que yo he visto en tu código. Ya digo, estas cosillas yo las respetaría a rajatabla.
No me saldría de ningún desarrollo me saldría de lo que te he contado ahora, ¿eh? Son unas normas muy básicas, muy sencillitas, y te van a en muchas veces, muchas veces, te van a quitar muchos más problemas de los que te van a dar si respetas estas vamos, que no te va a dar ningún problema, te va a solucionar, ¿vale? Y extensiones.py, esto no lo he mirado. Ah, bueno, eso es, vale, pues para la base de datos y tal, y ya está. Y esto también lo he mirado. Pero eso serían un poquito las puntillitas que yo le pondría a tu proyecto. Por lo demás, bueno, a nivel de código, no he mirado a nivel de código si está bien y tal, pero a nivel de organización sí que le tienes que dar una vueltecilla. Sí que le tienes que dar una vueltecilla.